día, Rusia-Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia comprueba la ejecución de proyectos realizados en laboratorios biológicos en Ucrania con financiación de Estados Unidos. Según documentos descubiertos, el Pentágono, planeaba en 2022 investigación de patógenos de aves y reptiles para luego estudiar la posibilidad de transmitir infecciones a través de ellos. Vamos a revisar los detalles. El Ministerio de Defensa de Rusia encontró pruebas documentadas que demuestran la realización de investigaciones biomilitares en Ucrania, financiadas por Estados Unidos, con la participación de un laboratorio biológico georgiano controlado por el Pentágono, en cooperación con el Instituto Politécnico de Virginia y el Servicio Geológico de Estados Unidos. El jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de Rusia ofreció los detalles. El Ministerio de Defensa de Rusia continúa analizando documentos entregados por empleados de biolaboratorios ucranianos sobre actividades militares y biológicas secretas de Estados Unidos en el territorio de Ucrania. Expertos rusos de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica estudiaron documentos sobre la transferencia de biomateriales humanos tomados en Ucrania a países extranjeros en instancia de los representantes de los Estados Unidos. El informe del Ministerio de Defensa ruso habla del proyecto UP4, que se llevó a cabo en laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa hasta el 2020, cuyo objetivo era estudiar la propagación de infecciones, especialmente peligrosas, a través de las aves migratorias. Según el ente, se ha estado desarrollando también el proyecto P7A1, que considera a los murciélagos como transmisores de potenciales agentes de armas biológicas. Además, el particular interés fue la información detallada de la realización del proyecto por parte de los Estados Unidos en el territorio de Ucrania para estudiar la transferencia de patógenos por parte de las aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia y otros países vecinos. Según los documentos, el sitio estadounidense planeó llevar a cabo en Ucrania 2022 un trabajo sobre patógenos de aves, murciélagos y reptiles con miras al estudio de la posibilidad de transmisión de la peste porcina africana y el antrax a través de ellos. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, confirmó la existencia de por lo menos una docena de 12 laboratorios biológicos que funcionan en Ucrania, con asistencia de Washington, pero según ella, en un contexto de biodefensa del país sede. Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, contradecía estas declaraciones y acusaba a Rusia de una operación de bandera falsa. Para ser muy claros, Estados Unidos no posee ni opera laboratorios biológicos en Ucrania. Punto final. Tal como lo hemos hecho en países en todo el mundo, expertos han ayudado a Ucrania con problemas de seguridad en laboratorios, pero ese es el alcance de la actividad. El Kremlin continúa difundiendo mentiras descaradas, como la acusación de que Estados Unidos y Ucrania están llevando a cabo actividades con armas químicas y biológicas en Ucrania. Las denuncias sobre la existencia de estos laboratorios biológicos ucranianos, donde se desarrollaban componentes de armas biológicas, fueron expuestas por el Kremlin el pasado 6 de marzo. Allí los hechos, de inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña César Villaona, es analista internacional, economista salvadoreño, nos acompaña de San Salvador. César, bienvenido a Noticia de Telesur, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias, César. Nos preguntábamos qué es lo que quiere Occidente hacer con Ucrania, pero en particular con un hecho tan peligroso como contar con tantos, más de 30, según la información que se ha denunciado y que se ha recabado por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, de laboratorios biológicos en manos de las instituciones ucranianas financiados por Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, eso hay que condenarlo. Tiene que haber una condena pública internacional porque es un hecho comprobado. Lo segundo es que en realidad no nos sorprende. Ya Estados Unidos tiene experiencia en este tipo de utilización de armas biológicas. La han utilizado en Cuba. Los nazis la utilizaron en aquellos años donde dominaron a Alemania e invadieron varios países, muchos países de Europa. Hay experiencia. Estados Unidos en el año 2010 reconoció la entonces canciller Hillary Clinton, cuando el presidente era Barack Obama,
que en Guatemala habían utilizado entre el año 1946 y 1948, esto que estoy diciendo es totalmente público, utilizaron laboratorios para infectar a personas de sífilis y de otras enfermedades, para probar si podían curarla con penicilina. Eso lo utilizaron con personas presas y con personas con problemas de enfermedades mentales. Inyectarle una enfermedad y luego probar vacunas. Fueron más de 700 personas en Guatemala. Lo menciono porque es un hecho aquí conocido y de la región. Y han utilizado ese tipo de armas en guerras y contra países donde hay gobiernos que no son amigos de ellos. Esto es parte de la batalla política, de la batalla militar. Ahí podían tener varios objetivos. Uno, probar, hacer pruebas para luego probar medicinas, exterminar una parte de la población, hacer negocio. Y la otra es frente a una posible guerra con Rusia, que ya ellos la tenían prevista, porque estaban provocando a Rusia a este conflicto que ha sido provocado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Ucrania. Son los que han provocado que Rusia tenga que dar una respuesta militar y poderla utilizar contra ese país, contra las tropas o contra ese país, pero también la pueden utilizar contra Europa o contra otras regiones del mundo, infectar y luego buscarle salida a través de los laboratorios. Ellos tienen control de la medicina. Estados Unidos es una potencia tecnológica, en industria química, en industria farmacéutica. Entonces juegan con los seres humanos, generan enfermedades, luego hacen negocio o la utilizan también en conflictos políticos y militares. Yo no me siento sorprendido porque el imperialismo norteamericano ya ha hecho eso en otras ocasiones. Lo importante es que se haya develado. Claro, es perverso, y lo que de hecho llama la atención es que quien alerta, porque plantea la preocupación desde el gobierno de Estados Unidos, es Victoria Nuland. Por eso es que luego se prende la alerta de lo que estaba pasando, supuestamente porque Rusia estaba tratando de tomarse estos laboratorios biológicos. Resulta bastante paradójico que sea el propio Estados Unidos el que se lo alerte a esta llamada comunidad internacional. Porque ya veían que eso iba a ocurrir. Yo creo que se adelantaron a dar unas declaraciones y a buscarle una explicación. Sabían que Rusia iba a llegar ahí, entonces lanzan esa información. Pero en realidad esa es una práctica habitual del gobierno de Estados Unidos, que es condenable obviamente, pero que responde a una política imperial de exterminio de población. Estados Unidos en estos días están diciendo que hay que evitar que los daños a la población civil, eso está diciendo la OTAN, el que dirige la OTAN, a la población civil están condenadas por organismos internacionales y por resoluciones. Pero Estados Unidos se ha metido con la OTAN a bombardear a Libia, han bombardeado Siria, Afganistán, Irak, han hecho miles de guerras, donde han matado miles y miles de personas, población civil, y han invadido países y han matado, han hecho de todo. ¿Qué no han hecho? Es el único país que ha utilizado la bomba atómica. La utilizó 2 veces en Japón, contra 2 ciudades, en 1945. Entonces acusan a otros gobiernos de que van a usar armas químicas, de que afectan a la población civil, cuando ellos tienen un récord enorme, y no solo Estados Unidos, sino Europa. Porque los países de Europa, incluyendo Alemania y a Francia, apoyaron la invasión a Irak. Ellos se diferenciaron, estos dos, en lo de Afganistán y Alemania en lo de Libia, pero han estado involucrados en todas las guerras. O sea, las guerras salen de Europa y de Estados Unidos. Ese es el mundo guerrerista, y las armas biológicas son parte de esas guerras, se utilizan en esas guerras. César, y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos lo dijera con tal desparpajo es porque de antemano sabe que no habrá realmente una condena mundial, salvo la perversidad de lo que significa, por ejemplo, el proyecto UP4, cuyo objetivo era estudiar la propagación de infecciones especialmente peligrosas a través de aves migratorias. O también el proyecto P781, que considera a los murciélagos como transmisores de potenciales agentes de armas biológicas. Ante toda esta situación, necesariamente uno dice, ¿y esto iba para la región del Donbass, para las autorrepúblicas proclamadas de Donetsk y Lugansk? Sí, podría ser, y para Crimea y también para el ejército ruso, o para Rusia, o para Europa,
porque al final buscan la cura y hacen el negocio. O sea, lo utilizan para guerras y la utilizan para exterminio y para hacer negocio con la industria química farmacéutica. La han utilizado 2 veces. Ahora, ellos tienen capacidad de tratar de, como tienen el control de los medios de comunicación a nivel internacional, el control de la mayoría de los medios, tienen una capacidad mediática superior, pueden tratar de desvirtuar eso y de hacerlo pasar como que es una mentira rusa del ejército o del Estado ruso. Y también controlan los organismos internacionales. De manera que aquí de lo que nos queda es hacer una buena denuncia, utilizar todas las herramientas legales que sean posibles, pero sobre todo denunciarlo y hacer que los pueblos lo conozcan, porque ellos tienen las instancias de toma de decisiones, ¿verdad? Pero no hay que sorprenderse con el uso de armas químicas. La utilizaron en Vietnam y le hicieron guerra bacteriológica también a Cuba. César, de hecho, este es un tema que debería ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, y a los organismos de derechos humanos. También. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Estados Unidos no la reconoce cuando pierde una demanda, por ejemplo, con la guerra que le hicieron a Nicaragua en los 80, que la Corte condenó a Estados Unidos y le exigió $15,000 millones para Nicaragua. Nunca tomaron en cuenta la resolución. Ahora están hablando de que puede recurrir a la Corte contra Rusia. Entonces, este es un asunto de cómo ellos manejan los hilos del poder. Pero lo cierto es que yo creo que este es un golpe importante para ellos, por más que lo traten de disimular. Ya hay una denuncia y está muy bueno que Telesur esté haciendo este tipo también de divulgación, porque eso no lo va a ver uno en otros medios controlados por la derecha, ya sea por Estados Unidos o por los europeos, que tienen el dominio de la mayoría de los medios. Sí, de hecho hay muy poca información hoy al respecto desde medios occidentales, desde Europa y desde Estados Unidos, muy poca información acerca del descubrimiento de estos laboratorios biológicos y luego cómo asume también a manera de alerta y demás información para establecer qué es lo que estaba pasando el propio gobierno ruso. Aquí además preguntarte si lo que estaban tratando de generar después de que se vieron descubiertos es un operativo de falsa bandera para sacarle toda la responsabilidad a Rusia, César. Sí, pueden tratar de distorsionarlo, pero creo que lo que van a tratar de hacer es hacer pasar esa información como falsa, como que esos laboratorios tenían otra lógica, lo que han dicho, que son laboratorios de biodefensa, o sea, una biodefensa, defenderme utilizando este tipo de acciones que afecten a los seres humanos. Es la distorsión. Lo que le queda es tratar de sacar el tema de agenda, que no se divulgue. Sí. Y este concepto, César, de biodefensa, de hecho, para nuestra audiencia y para mí propiamente, eso tiene un significado tan etéreo cuando alguien lo lea en un titular que ni siquiera lo va a entender, la biodefensa. Sí, eso es como tirar una bomba atómica y decir que se tira por que el objetivo es la defensa, no la agresión. Es una defensa. Nos defendimos y lanzamos la bomba atómica sobre Japón. Nos defendimos exterminando tropas rusas, población de la república de la región del Donbass o de Crimea, y utilizarlo no como agresión, sino como defensa. Ese más o menos, utilizando armas biológicas para defenderme, cuando eso es totalmente agresión. Eso no es para defensa, eso es para agresión. Así mismo es. César, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.